hablador expresó, creyendo que es algo bello, que Cuco Baloy amaneció con muchísimo cabello. Julio César Matías, mejor conocido como Pololo, nació el 19 de mayo de 1934 en Jarabacoa, hijo del profesor Rafael Matías y de la señora Arcalinda Ramírez. Su padre siempre decía que desde los 10 años él siempre tenía un tono jocoso en la conversación, y de todos sus hijos, Julio César era quien hacía los chistes en la casa porque él nació con ese don. A principios de la década de los 50 se traslada a la capital dominicana, donde estudió en la Universidad de Santo Domingo, graduándose de agrimensor técnico. Pero previo a esto cursó arte dramático en la Escuela de Bellas Artes. Era profesional. Él estudió cuando Petán Trujillo, junto con un grupo de humoristas, Molina Solá. Entonces, todos esos comediantes eran de escuela. No eran improvisados. Esa gente, esos humoristas, tenían a veces más cultura que cualquier profesor. Se casó con Ligelia Ruiz Guini el 24 de marzo de 1956. En ese tiempo trabajaba como agrimensor, pero en un momento quedó sin empleo y al escuchar una comedia en la radio, decidió solicitar para aplicar como comediante en La Voz Dominicana y efectivamente, cuando lo probaron, lo contrataron como humorista. A solicitud del actor que protagonizaba la famosa serie Romance Campesino, Julio César Matías, en el año 1957, pasa a formar parte del elenco que acompañaba a Toña Colón, quien hacía de Felipa, y Luis Mercedes Miches, quien era Macario en La Voz Dominicana, iniciando así una exitosa carrera profesional junto a los más grandes del humor dominicano. Amigos de la República Dominicana, muy buenas tardes. HIAW, Radio Guarachita, la emisora grande de la República Dominicana, presenta el espacio radiofónico más alegre de la tarde, Romance Campesino. Para los jóvenes que trabajaban en la emisora estatal, era un privilegio poder estar en esa empresa que era comandada por José Arismendi Trujillo, a quien se le conocía como Petán Trujillo. Pololo. Pololo lo hacía reír a él en cantidad. Pololo, usted sabe que tenía una chispa única. Y cuando Pololo tenía sus momentos de pasar cerca de donde él estaba, y Petán le decía cualquier cosa, usted veía, yo no sé lo que le decía ni qué hacía, pero usted veía a Petán muerto de risa, como que Pololo le había dicho algo que a él le había gustado. Quiere decir que se ve que lo trataba muy, pero muy bien. En Romance Campesino interpretó Julio César Matías a Felipito, que caracterizaba a un joven de un campo del Cibao. Años después, el personaje pasa a llamarse Pololo, obteniendo un éxito tan extraordinario que este le cambió el nombre y todavía hay quienes conocen más a Pololo que a Julio César Matías. Previo a trabajar como humorista y con solo 16 años, Julio César Matías trabajó como locutor en La Voz del Trópico. Y muy buen locutor. Y óigame, yo quiero que sepa una cosa. Pololo era tan original que todo cuanto hacía gustaba, pero fue muy respetuoso del público. Pololo nunca dijo una mala palabra. Pololo nunca irrespetó a una mujer, a una dama. Él era un humorista muy natural. Él no tenía que forzar absolutamente nada y nunca apeló a la vulgaridad jamás. ¿Por qué no nos hemos casado? Bueno, no nos hemos casado porque tú sabes que pues la cosecha, pues sabes cómo es el asunto, pero ya, tiene que amenazarme tampoco con Cretino porque somos dos hombres. Tras quedar viudo, Julio César Matías se casó de nuevo en 1980 con la joven Damaris Polanco, y en el año 1981 le nace su primera hija de ese matrimonio, Yulisa Aimé, y un año después, 1982,
nació su hijo menor, César Augusto. Él tenía una personalidad muy fuerte. Y tú sabes que antes de tú querer una gente tienes que admirarla. Y yo admiraba mucho su forma de ser, su personalidad. Me enamoré de él. El éxito profesional de Julio César Matías seguía avanzando porque además de estar pegado por su papel en el programa de romance campesino, en ese mismo tiempo era el protagonista de la radionovela Kazán el Cazador, amo de la selva, que se convirtió en un gran éxito en la radio dominicana. Ya está. ¡Alejandro! Abuela, guarda ese revólver. Yo no quiero ladrones entre los Hamilton. ¡Alejandro! Yo trabajé en Kazán el Cazador, pero por supuesto haciendo papelitos porque el protagonista verdadero era él. Kazán el Cazador fue una de las grandes novelas transmitidas por La Voz Dominicana que todavía el pueblo la recuerda. Julio César Matías trabajaba con una gran aceptación del público en cuadros de comedias de Radio Televisión Dominicana. Luego fue contratado para formar parte del elenco del Show del Mediodía y allí comienza una nueva etapa en su vida. Le crean el personaje Pololo y comienza a trabajar con grupos de profesionales del humor. Y ese es su trabajo. Usted no tiene trabajo. ¿Qué usted trabaja? Caravanero. ¿Y cuánto le pagan a usted por caravana? Depende si la caravana es larga. Ah, eso depende. Me dan 8 pesos, 7 pesos, depende. Y tengo que vocear más que el diablo. Cuando se juntaban Cuquín, Pololo, Boruga, Freddy, el mismo Anthony, ese grupo conformó el mejor equipo de humor del país. Pololo para mí está dentro de los 4 cómicos los mejores 4 cómicos de toda la historia de este país. Julio César Matías tuvo una gran aceptación como actor cómico. Trabajó en los programas Cosas de mi Tierra, Cecilia y Solano, El Calientísimo del 9, La Familia Sinforosa, El Show del 4, en los que fue creador de palabras y frases que adoptaron sus seguidores, como básica, ah no, yo no sé, no, y es fácil, entre otras. Rocky 4, Rocky 4, Rocky izquierda. Semilla, me saluda el hombre increíble. Sí, usted es la figura ejemplar. Papá, ¿qué fue? ¿Dónde encontraste esto, papá? Adiós, que mío, no lo hallé yo. No, papá, hombre, no. La semana pasada se me fugó y estaba contratando gente para José Blanco. Ven, papá, ven. No le hagas caso, está loco. Está mal de la cabeza. Pololo era un hombre respetable. Primero, no solamente por la edad, sino por lo profesional que era y lo capacitado en escena. Caballeros. Ajá, perfecto, ¿qué hay? Mira, me estoy muriendo de hambre, viejo. ¿Tiene hambre? Sí, hazme el favor, sí. Yo quiero un filete. ¿Filete? Sí, un filete de vuelta y vuelta. ¿Cómo lo quiere? Rápido. ¿Redondo? Sí, redondo, pero que venga rápido. Quiero encebollado. Mucho cebollito por arriba. Encebollado. Perfecto, perfecto. Entonces quiero papitas fritas. Perfecto, con ¿Entiendes? papa. Sí, con papa. Momento. Ajá. Sí. Filete, encebollado, pero date rápido, viejo, que me estoy muriendo de hambre, miras. Perfecto. Sí, sí. ¿Quiere que le eche cebolla por arriba? Encebollado. Encebollado. Vete rápido. Sí. Oye, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Lo quiere con papa o sin papa? Tráelo con papa. Con Tráelo papa. como tú quieras, pero tráelo ya que me estoy muriendo de hambre. Huye, que tengo ¿La 2 papa días la con- quiere frita o ¿Eh? la quiere puré? Trae papa como sea, mira, trae papa. Pero Papa. tráela como sea. Tú, oye, que me estoy muriendo de hambre. Vete ya, vete. Papa, perfecto, Sí. perfecto. Huye, mira. Tráelo. ¿Qué me cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta eso? Me dijo que el filete lo quería vuelta y vuelta. $10, dijo. Sí, 10 pesos, sí, vete, huye, vete. Vete, viejo, vete, tráeme el filete. Caballero. Ya no me. No, No había filete, entonces yo pedí este arroz con pollo para mí, porque yo también tengo un gima. El 29 de diciembre de 1986, cuando el humorista terminó sus labores en el programa De Noche, donde cada día hacía la caracterización de su personaje, el poeta,
Le dijo a su esposa que le dolía mucho el pecho, por lo que de inmediato lo llevaron a una clínica. Pero al día siguiente, 30 de diciembre de 1986, el cuadro se complicó y sufrió un derrame cerebral. Murió Pololo, causando gran tristeza y llanto entre las personas que él tanto hizo reír. Él se puso malo en el estudio y se lo llevaron al camerino. Pero del camerino lo trasladaron a un hospital. Naturalmente, él murió sonriendo. Eso fue terrible, eso es un momento que no se puede mencionar. Eso fue terrible, terrible. Yo estaba con esos niños muy pequeños. Fue como un nuevo renacer que yo tuve después que él murió. Como forma de honrar su memoria, en el Gran Santo Domingo hay 3 calles que llevan el nombre de Julio César Matías. Esas vías están ubicadas en los barrios Francisco del Rosario Sánchez, Villa Carmen y Los Frailes. Por lo menos el que disfrutó de sus comedias siempre se acuerda bien de él. A nosotros también nos place mucho, mucha gente que no, porque él fue un tipo sin malicia, nunca tuvo un enemigo. Lo de él era su familia y su trabajo, más nada. Pololo era un tipo que le gustaba el dominó, que le gustaba el humor de barrio, le gustaba juntarse con sus amigos. Julio César Matías, cariñosamente Pololo, el gran comediante dominicano, ocupa un lugar privilegiado en la historia del arte popular dominicano. Silencio. Ya están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que arrullen mi pena, porque si me ven llorando, moriré. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.